¿Qué hay detrás de una taza de café sostenible? Yo diría que mucho respeto, un gran compromiso y la tranquilidad y seguridad de que disfrutamos de un café de gran calidad. Futuro Sostenible, un podcast de BBVA con Tete Andrés. En el mundo se consumen cada día alrededor de 2.250 millones de tazas de café. ¿Pero qué impacto genera su producción en las personas y en el planeta? ¿Cómo se aplica la sostenibilidad en todo el proceso? Despejamos las dudas con el experto Miguel Munilla, CEO y fundador de De Buen Café, una empresa que se dedica a la producción sostenible del que es para muchos un indispensable en su día a día. Bienvenido a Futuro Sostenible, Miguel. Muchas gracias. ¿Qué historia hay detrás del café? ¿Cuál es su origen? La historia, la leyenda dice que un pastor que iba pastoreando sus cabras por la zona de Etiopía, la zona de Cafa principalmente, que es el sureste del país, vio cómo estas cabras, estos animales, pues comían los frutos de un arbusto y desde entonces pues tenían un comportamiento mucho más alegre, despierto, y eso le llamó la atención, ¿no? Entonces recolectó estos frutos, los llevó a un monasterio cercano y en ese monasterio pues los monjes descubrieron o vieron que incluso cuando ellos los comían, porque entonces no sabían qué hacer con ellos, ¿no? Pues también tenían un espíritu más despierto de cara a sus oraciones y... Les daba energía, ¿no? Efectivamente. Y de ahí lo siguiente que se conoce es que ya la preparación del café per se, como lo conocemos hoy en día como una bebida, pues fue principalmente en la zona de Yemen, ¿no? Y a partir de ahí pues se extendió al resto del mundo. Tomar una taza de café es un gesto muy sencillo del día a día, pero ¿qué camino recorren los granos de café hasta que llegan a nosotros? El camino que recorren es largo porque una de las cosas principales que creo que debemos de poner en valor es que el café única y exclusivamente se produce en una zona muy concreta de nuestro planeta, ¿no? En concreto en lo que sería el espacio que abarca lo que se llama el cinturón de café, que sería entre los dos trópicos, ¿no? En la zona tropical entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio, ¿no? Y dentro de esa zona, pues principalmente en lo que estamos hablando en zonas de Centro, Sudamérica, lo que sería algunas zonas del continente africano y luego lo que podrían ser algunas zonas muy concretas también de Asia, ¿no? Con lo cual, este volumen tan ingente de producción y de consumo, pues al final se produce en un espacio relativamente pequeño de todo lo que es la extensión que puede haber en el mundo que conocemos, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta de que aproximadamente se calcula que son 25 millones de pequeños productores de fincas con menos de 5 hectáreas, ¿no? Los que producen aproximadamente el 85% del café en el mundo. Eso ya nos da idea de la complejidad de la producción, el manejo y que todo llegue, como nosotros lo conocemos, tan fácilmente parece a nuestro día a día, ¿no? A partir de ahí pues hay un proceso largo, desde lo que es el cultivo del café. El café es un arbusto. Y en realidad el café como lo conocemos, el grano, que bueno, pues aquí te estoy mostrando este ejemplo, ¿no? Pues esto al final son las semillas que van dentro del fruto de este arbusto y dentro de cada uno de los frutos van 2 semillas, que sería pues estos 2 granitos, ¿eh? Entonces esto es lo que va dentro de ese fruto que se llama cereza del café y que tiene ese aspecto que según va madurando, pues pasa de un color verde, luego a un amarillo y luego a un rojo que nos denota ya que es el momento en el cual se puede recolectar, ¿no? Previamente ha habido una floración, etcétera, etcétera. Después de esto viene la recolección y esto es un aspecto muy importante porque ahí en lo que es el punto de la recolección, por un lado tenemos esa ingente cantidad de pequeños caficultores que la recolección la hacen a mano, porque no tienen recursos y también porque la zona donde se cultiva el café son zonas pues en gran parte pues agrestes, de difícil acceso. Entonces, una vez que estas pequeñas familias pues recolectan esos cafés, ellos hacen un proceso que es preparar el café y lo primero que se hace es, digamos, lo que es la parte de secado, ¿no? O beneficiado del café. Que ahí básicamente pues se seca, se lava, en el caso de que sea café lavado o si no directamente se seca, y ahí más o menos se pierde en torno a un 12-15% del peso del producto, ¿no? Una vez que eso se ha producido, pasan a la fase de lo que es el trillado,
y ahí lo que se hace es, se despulpa y se limpia lo que es el grano del café. Teniendo en cuenta esos orígenes y todo el proceso que acabas de explicar, ¿cuál es la huella de carbono que se genera? Tenemos claro que en lo que es el origen, pues ahí lógicamente puede haber diferencias notables e importantes entre lo que son cultivos extensivos, como por ejemplo los que se pueden hacer en Brasil, en donde se utiliza grandes maquinarias, son grandes latifundios, en donde se recolecta todo de una manera masiva, ¿no? A lo que es la gran parte del café de estos pequeños productores, en donde pues el impacto y la huella de carbono es mucho menor. Luego hay una parte, por ejemplo, que es el transporte. Al final, el transporte desde los orígenes del café hasta estos grandes puertos en los que se recibe, por ejemplo, en nuestro caso en Europa, pues genera huella. Genera huella, pero al final son toneladas y toneladas de café que viaja en barco, ¿no? Y que dentro de lo que cabe se utilizan los medios que generen la menor huella posible. A partir de ahí, lógicamente, entra en juego pues si los barcos son más eficientes, menos eficientes, si consumen más, si consumen menos. ¿Está impactando el cambio climático en los cafetales? El impacto, por supuesto, sí que es importante. Toda esta presión a la que se ve sometido el cultivo de café, porque la demanda se calcula a los ritmos a los que se va a multiplicar por 2,5 de aquí al 2050. Es una cifra muy alta. Es muy alta, ¿no? Entonces imagínate la cantidad ingente de tazas de café que has dicho al principio, pues multipliquemos 2.250 millones de tazas al día. Exacto, pues multiplícalo por 2,5. El espacio es el que es y además no es que el espacio sea el que sea, es que está previsto que el espacio se reduzca en torno a un 30% por erosión genética de las especies, por pedirle que produzcan más rápidamente, ¿no? Por deforestación, por abandono de muchas fincas que a la gente ya no le interese ese trabajo tan sacrificado por el coste por el precio que reciben por el cultivo del café. En fin, hay muchos, y por supuesto por el cambio climático, que de una manera o de otra está ahí. Miguel, ¿hasta dónde puede llegar la sostenibilidad del café? Somos la primera empresa de café certificada con el sello B Corp en España, ¿vale? Allá hace 4 años y ahora nos hemos recertificado por 3 años más. Bueno, esto lo que pone en valor son empresas comprometidas desde el origen en fomentar y que el propósito de la compañía no solo sea económico, sino generar este impacto positivo más allá de lo que es el aspecto medioambiental. ¿Hasta dónde se puede llegar con la sostenibilidad? Pues mira, hasta donde uno quiera. Nosotros entendemos la sostenibilidad como un camino de continua mejora, ¿no? E identificamos aquellos aspectos en donde, desde nuestra modestia y nuestro tamaño, pues podemos ser cada vez más sostenibles. Y una de las cosas que identificamos fue que más allá de la sostenibilidad en el origen, ¿no? Hacéis esa trazabilidad, ¿no? Exacto. Pero luego una parte muy importante que es el impacto social, ¿no? Y eso sí que hacemos pues trabajos muy importantes, ya que toda nuestra operativa y todo nuestro trabajo lo hacemos en centros especiales de empleo, dando oportunidades dignas a este colectivo aquí en España, ¿no? O sea que al final es aunar voluntades, ¿no? Y que detrás de cada taza de café pues haya ese buen hacer de estas personas y toda la garantía que da esa trazabilidad, etcétera, etcétera, que ponemos en valor. Hablemos de los diferentes tipos de café. Arábica, robusta, ¿cuáles son las diferencias? El café arábica se produce en altura, ¿no? Por encima de los 700, 800 metros, y se dice que cuanto más altura, pues mejor es la calidad del producto, ¿vale? Por eso enlaza con eso que decimos de pequeños latifundios, pequeñas fincas, difícil acceso, la recolección manual, cultivos en sombra, que es algo muy, muy, muy importante, es decir, cultivos de café que crecen debajo de lo que es pues la vegetación autóctona del lugar, ¿no? Bueno, y luego, digamos, está la parte robusta, que son, pues cafés que se producen por debajo de esas alturas, ¿no? Luego también hay una parte muy importante y es diferenciarlo en cuanto a lo que es el concepto del tipo de grano o cómo es el grano, ¿no? Y en el caso del café arábica, el grano es más alargado y más grande, y el café robusta pues suele tener un grano, ¿no? Una semilla pues más pequeña, como lo que hemos dicho. Y a partir de ahí, pues yo diría que hay excelentes cafés robustas y excelentes cafés arábicas. Que en general el café arábica hay
per se mayor calidad o se utiliza más dentro de lo que es el mundo de café de especialidad, etcétera, etcétera, que luego hablaremos, sí. Pero que dentro de las dos variedades hay excelentes cafés. Y en cuanto al sabor, ¿hay alguna diferencia notable? Lógicamente hay 25.000 tipos diferentes de arábicas y de robustas, pero por definir un poco un parámetro que se repite normalmente, pues los cafés arábicas son más dulces, más suaves, más fáciles de tomar, ¿no? Y los robustas pues son más amargos, ¿no? Le aportan ese amargor al café. O sea que ya depende del paladar también de cada uno. Sí, al final esto, pues mira, yo muchas veces hago la similitud con el mundo de los vinos, ¿no? En el cual pues tú tienes diferentes tipos de uvas y puedes hacer un vino monovarietal o mezclar diferentes uvas y a partir de ahí hacer maravillas. Con el mundo de los cafés pasa exactamente lo mismo. Miguel, ¿cuáles dirías que son las principales diferencias entre una taza de café convencional y una sostenible? Pues es esa tranquilidad de que estás disfrutando de un café de calidad, que detrás pues hay ese compromiso de las personas que lo hacen posible, ese esfuerzo de esas pequeñas comunidades que día a día pues se ganan su sustento y es un medio de vida en las comunidades de origen. Y luego, pues, gente que detrás intenta hacerlo lo mejor posible para ser lo más respetuoso, ¿no? con los cultivos e intentar que disfrutemos de ello y que los que vienen detrás pues también puedan en un futuro seguir disfrutando de ello, ¿no? Vamos al supermercado en busca de café. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un café sostenible? Que la gente en el packaging pues vea si tiene alguno de esos sellos que de alguna manera certifican que ese café, ¿no? pues es sostenible o se ha producido bajo unas condiciones dignas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá, bueno, y también quizá el que afortunadamente hoy en día ya empieza a haber en algunos supermercados, pues ese concepto de que tú puedas elegir el café, ¿no? En ese momento te lo tuestan y te lo llevas recién tostado, ¿no? Listo para consumir. Por eso quería preguntarte, ¿café en grano o molido? Siempre café en grano. ¿Por qué? El café en grano, una vez que se tuesta, se empieza a oxidar y se empieza a perder lo que son atributos, ¿no? Entonces, cuanto menos tiempo pase entre el proceso de tostado, molienda y preparación del producto, mucho mejor. Mejor calidad de taza, mejor producto degustaremos. Y luego algo muy importante, y es que al final, en el café en grano, tú puedes visualizar previamente si ese café pues es de calidad, el grado es uniforme, si tiene defectos, si no tiene defectos, o sea, muchos matices que los que nos empieza a gustar el café, ¿no? Pues los empezamos cafeteros a apreciar. Mientras que cuando el café ya está molido, pues lógicamente pues se suelen utilizar, ¿no? Cafés de peor calidad. ¿Y el café torrefacto qué es? ¿Es bueno? ¿Es malo? Tiene una larga historia que viene de tiempos de la posguerra, ¿no? Y al final, bueno, España no era un gran consumidor de café, ¿no? Y después de la posguerra, pues al final todo el café pues venía, eran trapicheos fronterizos con Portugal, etcétera, etcétera. Y ahí lo que se utilizaba era que como el café era un producto muy caro, ¿no? Se utilizaban pues esta medida que era añadirle en el proceso de tostado industrial pues lo que son azúcares, melazas. Incluso se cuentan historias de que se llegaba a mezclar con garbanzos, ¿no? Wow. En ese proceso de tostado y se creaban mezclas que era café, pero en realidad era un bebedizo al cual hemos estado acostumbrados durante muchísimos años y afortunadamente en los últimos 10 años aproximadamente sí que ha habido un cambio radical en lo que es la cultura del café de este país. La gente ha entendido que los cafés naturales de tueste natural sin estos añadidos son mucho mejores en cuanto a sabor, aspecto, etcétera, etcétera, y por supuesto beneficiosos para la salud. Y yo te diría que prácticamente ahora el concepto torrefacto, salvo en zonas muy concretas de España en donde todavía está muy asentado, sobre todo en la zona de Extremadura y zonas de Andalucía, en el resto pues prácticamente me atrevería a decir que es casi todo tueste natural, ¿no?
Y luego que el torrefacto se utiliza todavía pues para mezclas de café molido, sobre todo en supermercados, ¿no? En donde pues hay esa mezcla de 70 natural, 30 torrefacto, que le aporta un poco ese amargor, ese cuerpo, ¿no? al producto. ¿Qué hay detrás del café de especialidad? Para que nos hagamos una idea, un café de especialidad pues es un café que hay una asociación de certificación que hace un análisis exhaustivo del café, pues desde el origen hasta que sea tostado, sea molido, sea preparado y sea degustado. Y son 10 parámetros diferentes y la suma de esos 10 parámetros valorados tiene que dar una puntuación por encima de 80 puntos. Si ese café tiene una puntuación que le han dado estos especialistas certificados, ¿vale? Ese café pasa a ser de especialidad. Y normalmente los cafés de especialidad suelen ser cafés monorigen y suelen ser cafés de finca, es decir, cafés de producciones muy pequeñas, muy concretas. ¿Mito o realidad? ¿Es peor tomar un café de cápsula o es mejor optar por la cafetera tradicional? Yo soy gallego, entonces digo depende. Tenía que soltarlo en algún momento, ¿no? No es un depende. Es más bien un tema de ocasiones de consumo, ¿no? Y nosotros siempre defendemos dentro de nuestra propuesta a nuestros clientes que es más fácil ofrecerte la solución más sostenible para que tú disfrutes del café según las necesidades que tengas de consumir ese café en cada momento, que te convenza de que la cápsula es el demonio, de que es mala, de que, por favor, cápsulas no, y de que es solo café en grano. Yo creo que con el volumen tan ingente de cápsulas de café que se consumen en el mundo, es muy difícil que de la noche a la mañana consigamos que todo el mundo deje de consumir cápsulas, y más detrás de las grandísimas compañías que hay detrás fomentando este tipo de consumo, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Por supuesto, mejor siempre es, como he dicho antes, café en grano, recién molido, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente hoy dentro del mundo del café en cápsulas hay soluciones que ofrecen un café de muy buena calidad y que para mí tienen esa ventaja de practicidad, comodidad, ese café que en un momento dado puede ser el de despertarte por la mañana, rápidamente te vas y disfrutas de un café que además es homogéneo a lo largo del tiempo. Bueno, yo creo que las dos cosas están y van a continuar durante mucho tiempo. Vosotros además en De Buen Café aplicáis la sostenibilidad también a las cápsulas. Explícanos cómo. Nosotros lo que apostamos fue por decir, oye, ¿existe alguna solución para consumir cápsulas y que no sea tan poco sostenible como es el concepto de cápsulas que había actualmente en el mercado, que principalmente eran aluminio? Bueno, pues nosotros vimos que sí y descubrimos lo que era el mundo de las cápsulas compostables, ¿no? Al principio, como todo, hace 5 años las cápsulas compostables pues tenían algunos problemas, pero afortunadamente a lo largo del tiempo pues, se ha llegado a hacer unas cápsulas compostables que preservan perfectamente el producto, que además se ha pasado del concepto de industrial compost al concepto home compost, que es esta cápsula que te estoy enseñando, ¿vale? En donde la enorme ventaja que tiene es que una vez consumido el producto, lo depositas en la basura de tu casa, en la basura orgánica, y eso entra dentro del proceso de compostaje normal de la basura y en pocas semanas pues tanto el residuo del café como de la propia cápsula, ¿no? Como tal, pues han desaparecido, ¿no? Con lo cual es una ventaja enorme, sobre todo por el hecho de que detrás de ese posible proceso de reciclaje de cápsulas, que puede ser el aluminio, pues no hay detrás un montón de pasos difíciles de seguir, ¿no? Y sobre todo un coste energético y económico importante. ¿Y con los pozos de café podemos hacer algo? Hay proyectos e iniciativas que se han puesto en marcha, como hay alguna pequeña industria que de los pozos del café, junto con algunos compuestos más, pues hacen vajillas, platos, lámparas, decoraciones. Bueno, es darle un uso, ¿no? También es cierto que el propio pozo, el propio residuo del café, que se llama borra técnica, en el mundillo, ¿no? Pues también se ha demostrado que dentro de esos procesos de compostaje, pues
es como si ese resto de cafeína, ¿no? A todos esos microorganismos que intervienen dentro de lo que es el proceso, pues también los activase y ese proceso pues se hiciese de una manera más efectiva, ¿no? Junto con otros productos. Para terminar, Miguel, ¿dirías que el consumo de café sostenible es algo ya instaurado o todavía queda mucho por hacer? Yo creo que como todo, ¿no? Como todo lo que son los productos más sostenibles, el ser más sostenible per se, pues con iniciativas como las que lleváis a cabo, ¿no? Con pods o con iniciativas de este tipo, ¿no? De comunicar a la gente de una manera sencilla y fácil el cómo se puede ser más sostenible con un acto como es disfrutar de una taza de café todos los días, pues sí que está calando y llegando cada día más a la sociedad, ¿no? Pero sin duda todavía queda un largo recorrido, que afortunadamente las nuevas generaciones pues son un poco más conscientes con todo este punto, pues bienvenido sea. Y bueno, aquí estamos nosotros para aportar nuestro granito. Pues muchísimas gracias por haber aportado ese granito de buen café en Futuro Sostenible. Ha sido un placer compartir contigo este rato y sobre todo profundizar sobre un tema que interesa a muchos como es la sostenibilidad y el café. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y encantado de haber echado este ratito con vosotros. Sigue a Futuro Sostenible en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.